Buenas noches, ahí estamos. Buenas noches, decía a todos los que están siguiendo este curso, El Orden Natural. Hoy estamos nuevamente con un amigo, con el doctor Fernando Romero Moreno. Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, 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 acá, esperando tu clase. Bueno, muy bien. Llegamos ya a la unidad 6, ¿no? Así que queda una sola para terminar el curso, que la verdad que pasó rápido con todo esto de la cuarentena en el medio, un año raro. Fernando, antes de arrancar, voy a hacer una breve presentación para quienes no te conocen. Perfecto. ¿Sí? Quiero decir que Fernando es abogado, docente, escritor y fundador del proyecto Nueva Derecha Argentina. Abogado por la Universidad Nacional de Rosario y profesor superior universitario por la Universidad Católica Argentina. Cursó el programa de capacitación directiva de centros educativos organizado por ABDES y la Universidad Austral. Realizó estudios completos de filosofía en el Studium Generale de la Prelatura del Opus Dei. Desde los 25 años se ha dedicado a la educación en sus 3 niveles, primario, secundario y universitario, ocupando además cargos directivos. Desde los 13 años comenzó a interesarse por las cuestiones cívicas y a militar en política. Está casado y tiene 4 hijos. Me gusta decir que su frase preferida, su cita preferida es: nuestros ideales son aquellos que dan sentido a la vida cuando se vive por ellos y los que dan sentido a la muerte cuando se muere por ellos. Dios, patria y familia. Es una frase de Hugo Wast. Y este año fundó el proyecto Nueva Derecha Argentina, que tiene como objetivo ayudar a mejorar estrategias y propuestas electorales que defienden los valores tradicionales, la soberanía política, el derecho natural, las libertades concretas de personas e instituciones, el régimen republicano y federal y la economía social de mercado. Este proyecto Nueva Derecha Argentina tiene una página web que dirige Fernando. La dirección es ndargentina.com. ¿No es cierto, Fernando? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, hoy tenemos tu clase sobre el orden político. Yo te dejo todo tuyo. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que están participando de esta charla. El tema, como dijo Leandro, de hoy es el orden político. Concretamente, el objeto de esto es la comunidad política. Es un tema largo que requiere ser claros, precisos y con un mínimo de profundidad. Vamos a tratar en una hora de hacer esa síntesis y después, en todo caso, harán preguntas o quedan ya conectados con el Centro Castellán y conmigo para también seguir debatiendo estos asuntos, pedir bibliografía. Aristóteles, ahí tienen la imagen, decía que ciencia es el conocimiento cierto por sus causas. Si yo me tomo un Ibupirac migra porque me duele la cabeza, sé que me va a quitar el dolor de cabeza, pero como no soy médico, no sé qué razones son las que explican cómo actúa ese medicamento en mi organismo. Eso sería un conocimiento precientífico. Cuando yo conozco cuáles son las causas, entonces ahí estamos ante un conocimiento científico. Dentro del pensamiento de Aristóteles, ciencia propiamente dicha era la filosofía, que es la única que nos puede permitir llegar a verdades universales. Por ejemplo, decir que la persona humana es libre es una afirmación filosófica, antropológica, y es universal, se aplica a todas las personas. En cambio, lo propio de lo que hoy llamamos ciencias positivas, ciencias naturales o ciencias sociales, para Aristóteles era opinión,
por ejemplo, la historia. Para Aristóteles la historia no era ciencia porque no podía llegar a verdades o universales o a sentencias necesarias. Hoy podemos decir que sí, que las ciencias naturales y las ciencias sociales son ciencias porque tienen un objeto, porque tienen un método, pero es verdad que no llegan a verdades absolutas, ¿sí? No llega la biología, la física, la química y tampoco la sociología, la psicología y la historia. Sí tienen por objeto buscar la verdad y se acercan, pero, por ejemplo, en el caso de la historia, puede aparecer un documento nuevo sobre un hecho histórico que haga cambiar el enfoque que se tenía de esa situación. En cambio, que el hombre es libre y no puede ser tratado como un esclavo, eso no admite excepciones, ¿no? Entonces, cuando Aristóteles aborda en la política y en la ética Nicómaco, sobre todo, el tema de la comunidad política, lo aborda desde la filosofía política. Y por eso llega a conclusiones que son universales, que se aplican a todos los pueblos. La doctrina social de la Iglesia tiene como fuente primera no la filosofía política, sino la revelación, porque es teología moral. O sea, es una parte de la teología moral que se refiere a lo social, pero también se vale de todo lo que la razón natural puede llegar a conocer acerca de la vida social, política, económica, etc. Entonces, entre lo que dice la revelación y lo que enseña la filosofía política, podemos tener un conocimiento bastante acabado y bastante claro de los principales aspectos que tienen que ver con el orden político. Después, lo que aporten la historia, la economía, la sociología, ya tiene un carácter más conjetural, menos definitivo. No significa que todo de lo mismo, por supuesto, pero hay que saber distinguir los grados de certeza en esto, ¿no? Entonces, hoy el abordaje es filosófico-teológico principalmente. ¿Qué es la comunidad política? La comunidad política es esa sociedad perfecta que garantiza el bien común integral en lo temporal. El hombre es una persona que tiene distintas necesidades. Esas necesidades son cubiertas de manera distinta según la naturaleza de las mismas, y por eso el hombre forma familias, clanes, ciudades, gremios profesionales, empresas, etc. Pero a través de esas instituciones el hombre alcanza bienes comunes parciales, no el bien común integral para el cual necesita que haya un gobierno, que haya un orden de leyes y de tradiciones y de costumbres que le permitan justamente a esas instituciones alcanzar sus bienes comunes parciales, ¿no? Por ejemplo, si no hay paz, que es un bien común, hacia el bien común integral de la sociedad, y el Estado es el garante último, el Estado en el sentido clásico, como comunidad política. Eso afecta a las familias. O sea, una guerra civil o una guerra entre dos naciones afecta a las familias. No importa si la guerra es justa o es injusta, eso es otro tema, ¿no? Entonces, no podrían desarrollarse bien las familias, los municipios, las profesiones, las empresas, etcétera, si no estuvieran dentro de una comunidad política que les garantiza esos bienes que ahora después vamos a profundizar, pero que son los propios de esta comunidad. Junto a la comunidad política hay otra sociedad perfecta, que es la Iglesia Católica, que no es una institución de la comunidad política, pero sí que actúa unida
a ella según tres principios: autonomía, o sea, lo que es propio de la Iglesia, la comunidad política no se puede meter, la Iglesia tampoco puede, digamos, inmiscuirse en lo que es propio de la comunidad política, pero hay una subordinación indirecta de la comunidad política a la Iglesia, en el sentido de subordinación a un orden moral que tiene su fundamento último en la religión, y en la religión católica, porque es la verdadera. En algunos casos esto no se puede dar, entonces la Iglesia acepta la posibilidad de que el Estado sea un Estado laico de laicidad aconfesional, pero sí pide tener libertad religiosa, ¿no? Bueno, esto es importante porque estamos hablando de dos sociedades que tienen que actuar conjuntamente, porque están al servicio de personas que son hombres de dos ciudades, ¿no? de la ciudad terrena y la ciudad de Dios. Entonces, bueno, es importante cuando hay concordia entre ambas, y cuando no hay esa concordia, entonces hay problemas. Pero bueno, la comunidad política es esa. Puede asumir distintas modalidades, y de hecho así ha sucedido a lo largo de toda la historia. No es lo mismo la polis griega que la República Romana, o después el Imperio, las monarquías o las repúblicas medievales, o el Estado moderno, ¿sí? Tienen sus ventajas, sus inconvenientes, cada una de ellas. No voy a hacer ahora la historia de esa cuestión, pero lo que nosotros conocemos como Estado moderno no es la única manera de organización de la comunidad política, ¿no? Muy bien. Si la ciencia es conocimiento por sus causas, estudiar la comunidad política a través de sus causas nos obliga a preguntarnos cómo se origina esa comunidad política, es decir, la causa eficiente, de qué está compuesta esa comunidad política, causa material, en qué consiste propiamente la comunidad política, que es la causa formal, y cuál sería el fin, la causa final. Cuando uno tiene claro esas cuatro cuestiones, tiene una visión completa, por supuesto limitada por la limitación propia de la razón humana, pero completa respecto a lo más importante que tiene que ver con lo que es una comunidad política. Entonces, la causa eficiente, primera, principal, sobrenatural, es Dios, porque Él es quien ha creado al hombre con su naturaleza social y política. Por eso puse la imagen del Cristo Redentor que está en los Andes, porque Dios es la primera causa eficiente. Así está reconocido además en nuestra Constitución: Dios, fuente de toda razón y justicia. Después hay una causa eficiente natural, que es esto que Dios ha creado: la sociabilidad y politicidad natural de la persona humana. La persona no es social como fruto de un contrato, por una razón exclusivamente voluntaria y de conveniencia, ni siquiera es social y política porque a través de las comunidades infrapolíticas y de la comunidad política alcance ciertos bienes, que por cierto también. Yo creo que esto ya lo había dicho en la charla anterior: la misma vida social es un bien, ¿sí? La misma vida familiar, la vida profesional, la vida ciudadana, y también la vida en una comunidad política nacional o plurinacional, porque eso también puede existir. Y entre las causas eficientes también hay algunas que tienen que ver con la voluntad humana. Es decir, cuando aparece una comunidad política nueva, a veces es fruto de un proceso de años, nunca es digamos, una aparición repentina, pero
en algunos casos es más fácil decir, bueno, esta comunidad política empezó a existir en este momento, y en otros casos no es tan claro, ¿no? Vamos a hablar dos ejemplos. Estados Unidos, como comunidad, como nación, existe hace 5 siglos, ¿sí? Durante mucho tiempo fue colonia británica, pero en el año 1776 se independizaron y, digamos, se pusieron, digamos, o se autonombraron frente al mundo como los Estados Unidos de América. Y 11 años después dictaron su constitución, que es la que rige hoy a los Estados Unidos, la constitución del año 1787. Es decir, que si bien esa comunidad tiene costumbres, tradiciones, leyes que son anteriores, como comunidad nacional soberana e independiente, tiene una fecha, 1776, unos padres fundadores, Washington, Madison, Hamilton, Jay, Franklin, John Adams, etc., ¿no? Que en el caso de la Argentina, también tenemos 5 siglos de historia, fuimos parte del Virreinato del Perú, después el Virreinato del Río de la Plata, pero como nación independiente no nace en una fecha determinada, porque la Declaración de la Independencia, en 1816, es de las Provincias Unidas de Sudamérica. No se habla de Argentina en ese momento. Muchísimo menos la Revolución de Mayo, que lo que hizo fue establecer una junta de gobierno en sustitución del virrey para no depender del Consejo de Regencia, pero mantenerse fiel a Fernando VII. Recién en la década del 20, después de la anarquía, y cuando las provincias empiezan a hacer pactos entre sí, se empieza como a recomponer esa comunidad que poco a poco se va a ir llamando Argentina, Confederación Argentina, República Argentina, ¿sí? Podríamos decir que un paso importante en esto es el Pacto Federal de 1831, porque es el que logra volver a unir a esas provincias que podrían haber quedado cada una separada formando países independientes, como pasó con Centroamérica. Y ya a partir de ese momento se habla de una confederación argentina y se reconoce una nacionalidad distinta a la chilena, a la boliviana, a la peruana, etcétera, más allá de que se sabía, como sabemos, que tenemos una raíz común, que incluso podemos hablar de una nación hispanoamericana. Y hay que esperar a 1853 para tener una constitución escrita que establece, digamos, los lineamientos fundamentales que tienen que ver con el régimen político, con los derechos, deberes y garantías, con las funciones de los órganos de gobierno, etcétera, etcétera. Es decir que estos elementos voluntarios también son causa eficiente. Pues ahí está la figura del general San Martín, porque tal vez ha sido el protagonista más importante en el origen de la Argentina, en ese proceso que va de una manera entre 1810 y 1880, cuando queda ya conformado propiamente el Estado Nacional Argentino moderno. La causa material de las comunidades políticas son la población y el territorio, pero no cualquier población, sino un pueblo que es una comunidad orgánica formada por distintas instituciones, como veíamos recién, una sociedad de sociedades, una familia de familias, podríamos decir, jerárquica, porque hay distintos niveles en cuanto a sus clases sociales, en cuanto a la relación entre quienes gobiernan y quienes son ciudadanos, etcétera. No es una comunidad política sana cuando en vez de ser una comunidad orgánica y jerárquica que tiene tradiciones, usos y costumbres, una religión, un idioma, una historia, es
una sociedad de masas o una sociedad mercantil, donde lo único que importa es la voluntad de las mayorías o fines meramente económicos. Entonces, al hablar del pueblo como comunidad orgánica y jerárquica y tradicional, tenemos que pensar en la calidad, primero, antes que en la cantidad de esa población. La calidad no está dada principalmente por razones étnicas. Eso, digamos, es lo que piensa el racismo o el racialismo, como le dicen ahora, que confunde dos cuestiones. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, la misma naturaleza, y en ese sentido tenemos una igualdad esencial. Pero también hay desigualdades que son accidentales. Algunos son más altos, otros son más bajos, unos son más deportistas, otros menos deportistas, unos más laboriosos, otros menos laboriosos, unos más inteligentes, otros menos inteligentes. Eso no afecta a la igualdad esencial, pero son desigualdades que también hay que reconocer. Y con los pueblos pasa lo mismo. Hay una igualdad esencial entre todos los pueblos del mundo y entre todas las naciones. También hay desigualdades accidentales. Creo que todos coincidiríamos en que los alemanes son más ordenados que nosotros, ¿sí? No voy a decir cuáles son las virtudes de los argentinos, porque creo que pecaría contra la humildad colectiva, pero se pueden ver que cada nación tiene su propio genio, sus propias características. Por supuesto que lo étnico tiene su importancia, pero tiene importancia relativa, es decir, no se puede absolutizar y no se puede, en nombre de la raza, de motivos biológicos, justificar injusticias que van contra esa igualdad esencial entre las personas y entre los pueblos, ¿no? Entonces, tan erróneo sería el igualitarismo de pensar que todas las culturas son iguales, que todos los pueblos son iguales, no importa si unos son, por ejemplo, se dedican a hacer sacrificios humanos como una cosa habitual, y otros en cambio respetan la dignidad de la persona. Evidentemente, culturalmente no son iguales. Pero también es un error el racismo. En cuanto a la cantidad de población, lo que aconseja la prudencia política es que sea una cantidad de población suficiente como para poder alcanzar todas esas necesidades que el hombre necesita y por las cuales no solamente forma familias, ciudades, empresas, etcétera, sino también comunidades políticas. Eso también habrá que verlo en relación al territorio. En el caso de la Argentina, tenemos claro que tenemos una población pequeña en relación al territorio que tenemos, 45 millones de habitantes, más o menos, y encima muy mal distribuida, demasiado concentrada en algunas ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y algunos municipios que están alrededor, lo que hoy se llama el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, pero también el Gran Rosario o digamos, situaciones similares en Córdoba o en Mendoza, y otros lugares que están despoblados, por ejemplo, la Patagonia. O sea, hay ciudades, pero la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado es absolutamente distinta a la de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos poca población, demasiado concentrada en algunos lugares y con espacios vacíos en otros. Es un tema que debe preocupar porque los espacios vacíos en algún momento los ocupan otros, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la geopolítica. En cuanto al territorio, puede haber patria y nación sin territorio. Lo que no puede haber es comunidad política sin territorio, ¿sí? Los judíos son un pueblo, tienen 4.000 años de historia, pero durante muchos años estuvieron dispersos entre otras comunidades hasta que pudieron volver a formar el Estado de Israel.
Eran una nación, eran un pueblo, pero no eran una comunidad política. Hoy son una nación, son un pueblo y además son una comunidad política. Parte de esa nación igual sigue conviviendo en otros pueblos, dentro de otros pueblos, pero hay una comunidad política israelita que es el Estado de Israel. Acá también interesa ver la calidad y la cantidad del territorio. Hay que saber lo bueno y lo malo del territorio que nos ha tocado y cuál es la cantidad suficiente, ¿sí? En el caso de Argentina, esto no es un problema grave, porque tanto en la calidad, en cuanto a los recursos naturales que tenemos y demás, el problema no es tanto ese, sino la falta de capital para poder producir a esos recursos naturales. Perdón si se escuchan algunos gritos, pero son mis hijos, están dando vueltas. Bueno, lo que falta es capital para poder hacer producir bien esos recursos naturales, y la cantidad de territorio tampoco, porque tenemos un territorio generoso. No pasa lo mismo con Chile, no le pasa lo mismo a Bolivia, a Uruguay. El problema nuestro es la falta de conciencia territorial, el descuido que muchas veces hemos tenido respecto de nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. La diplomacia muchas veces pacifista. Entonces, bueno, nuestros problemas van más por el lado de la geopolítica y de las relaciones internacionales que por tener un territorio escaso en recursos naturales, como es, por ejemplo, el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado que justamente tiene pocos recursos naturales y tiene gran parte no desértica, pero sí, digamos, todo lo que es el sur del Estado de Israel es mucho menos rico desde el punto de vista, por ejemplo, de la agricultura y la ganadería que la zona más del norte, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero no hay comunidad política si no hay un pueblo asentado en un territorio, ¿no? Ahora, si decíamos que ese pueblo es un pueblo orgánico y jerárquico, es porque hay un orden. La comunidad política es justamente un todo de orden, no es un todo sustancial, es un todo accidental. Esto dicho en terminología filosófica, aristotélica, significa lo siguiente: uno no vio una sociedad, digamos, personificada o sustancializada. La Argentina, ¿no? ¿Dónde está la Argentina? No, existen argentinos, ¿sí? Lo que pasa es que no existen argentinos que está cada uno en la suya, sino que están interrelacionados por una historia, por una tradición, por unas normas, por habitar un mismo territorio, por tener un mismo régimen político. Entonces, ese todo de orden que nos modifica a nosotros en lo accidental, por eso somos personas humanas, pero somos argentinos y en cuanto tal somos distintos a los norteamericanos, que también son personas humanas, que tienen otras tradiciones, otros usos y costumbres, otras leyes, etcétera, ¿no? Entonces la causa formal es el orden. Primero, el orden personal. Cuando en una comunidad las personas luchan por ser virtuosas, esa comunidad es más sana y se refleja en que el régimen normativo y sobre todo las sanciones son menores, porque la gente espontáneamente procura vivir bien. Siempre en una comunidad habrá una minoría de personas que delinquen y una minoría de personas que son santas. Santo Tomás dice que la ley es para
el hombre común, que, digamos, tiene una inclinación al bien y al mal, y por tanto no se puede establecer un orden político como si todos fueran delincuentes y tampoco como si todos fueran santos, ¿no? Ahora, cuando el delito aumenta, obviamente la represión también aumenta. Cuando la sociedad es más sana, la represión tiende a ser menor. O sea, es una ley, digamos, de sociología, pero también de filosofía política, reconocida por, digamos, pensadores de distintas corrientes, ¿no? Entonces, por eso la importancia de formar a los ciudadanos, porque si no, el mero orden exterior no alcanza. Pero tampoco alcanzaría con que las personas fueran virtuosas ellas mismas, justamente porque necesitamos de un gobierno, de una autoridad, necesitamos de la cooperación entre todos para alcanzar ciertos bienes, y además, como tenemos la naturaleza herida por el pecado original, necesitamos de normas y de premios y de sanciones. O sea que eso hace al realismo político, ¿no? Por eso, además del orden personal, existe el orden comunitario, que son esas normas que le dan a, a ese todo accidental que es la sociedad el orden propio que la constituye en comunidad política. Esas normas vienen de la ley divino-positiva o revelada, de la ley natural, de la tradición, de usos y costumbres sanos, acordes con la ley natural, de la constitución histórica, de la constitución escrita si la hay, de la ley positiva, etc. Todo eso hace a la causa formal de la comunidad política. La causa final, es decir, ¿para qué existe la comunidad política? Aunque dijimos que ya la misma vida comunitaria es buena, la finalidad es el bien común, que no es una abstracción. El bien común es algo concreto. Yo acá voy a dar una definición que es mía, eh, seguramente hay mejores, pero porque la quiero diferenciar de otra que está muy extendida y que se equivoca. Yo puse acá bien común inmanente, porque el bien común trascendente es Dios, es el máximo bien común de todas las personas. El bien común es la unión orgánica y jerárquica de bienes esencialmente participables y comunicables que perfeccionan a la persona humana y los cuerpos intermedios. Es decir, si yo estoy con dos amigos y tenemos una torta que nos tenemos que comer, cada uno podrá comer un pedazo de torta, pero no es participable. La materia de suyo es, o no es participable o es poco participable, ¿sí? Por eso cuando hablamos de bien común en lo que tiene que ver con los bienes materiales, el bien común es el justo orden económico, porque los bienes en sí mismos, o sea, hay bienes públicos, pero de hecho, pensemos, no sé, en un parque nacional, por más que sea un bien público, si a los 45 millones de argentinos se le ocurrieran instalarse en ese parque nacional, sería imposible porque no entrarían. Lo que no sucede, en cambio, con otros bienes que son más claramente participables y comunicables, sin que, digamos, se pierdan esos bienes porque los estén disfrutando varias personas al mismo tiempo. Por ejemplo, la paz. Si una sociedad vive en paz, eso nos beneficia a todos participamos de esa paz, pero el hecho de que cada uno participe de esa paz no hace que ese bien común se vaya agotando, ¿sí? Como sucede en cambio con los recursos naturales, que se pueden agotar, ¿sí? Entonces, el bien común no es un mero conjunto de condiciones, como a veces se dice. Porque si dijéramos que es un mero conjunto de condiciones, entonces
el bien común no serían bienes concretos, no sería la paz, no sería la vida virtuosa, no sería, eh, el, por ejemplo, las artes o las ciencias. Ahora vamos a ver cómo dividimos distintos aspectos del bien común. Sino que bastaría con que haya un marco general que garantice los derechos de terceros y un Estado neutro para que el bien común surja espontáneamente por la interacción de los individuos entre sí. Esta es la concepción liberal, individualista del bien común. Entonces, los liberales o colocan a la libertad individual como el máximo bien, lo cual es un error, porque si bien la libertad es un bien, ni es el máximo bien, ni es un bien que tenga razón de fin en sí misma, porque es un medio. O minimizan la noción de bien común reduciéndola a conjunto de condiciones, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que había puesto cuando hablamos en la clase anterior? Creo que había puesto este ejemplo. No es lo mismo que esté garantizada en la Constitución la libertad de trabajo a que haya trabajo, ¿sí? Obviamente es bueno que exista la libertad de trabajo, que a mí no me obliguen a ser médico si lo que quiero ser es ser abogado, o a ser, no sé, carpintero si lo que quiero ser es ser mecánico. No, macanudo. Ahora, no alcanza con la libertad económica, la libertad de trabajo para que las personas tengan trabajo. Cuando se dan las condiciones para que, como fruto del libre mercado, haya pleno empleo, bueno, y en todo caso el desempleo es algo transitorio, eh, digamos, rápidamente alguien que pierde un empleo ya lo adquiere en otro lugar, eh, la función del Estado obviamente es menor. Pero en la medida en que un bien como es el trabajo no pueda ser satisfecho por el mercado, entonces subsidiariamente el Estado tiene que colaborar para que esa persona tenga eh, la manera de cubrir sus necesidades mientras no consigue trabajo, o tal vez dar trabajo, ¿sí? Es tan erróneo el asistencialismo, este asistencialismo malo digamos, de darle a la gente sin pedirle nada a cambio, porque destruye la cultura del trabajo, como el decir, bueno, que cada uno se arregle en una especie de capitalismo salvaje, y que gane el mejor, en la supervivencia del más apto, ¿no? Bueno, eso no puede ser. Algunos liberales, incluso un poco más moderados, esto lo reconocen, ¿no? Pero de todas maneras es importante porque en la doctrina social de la Iglesia, los últimos 50 años se ha recogido esta definición de bien común como conjunto de condiciones, y cuando se entendida de esta manera, entonces se puede estar transmitiendo una noción de bien común minimalista y no plenaria, ¿no? Entonces, es un conjunto de condiciones, pero no es solamente un conjunto de condiciones. Y el bien común, obviamente, necesita al mismo tiempo de los principios de subsidiariedad y solidaridad, que no voy a explicar ahora porque no daría el tiempo, pero eh, es importante tenerlos en cuenta porque el Estado no es el garante último del bien común, pero no es el único, o la comunidad política no es la única, digamos, que se ocupa de que alcancemos el bien común. El bien común parcial de cada institución y el bien común político lo alcanzamos entre todos, ¿sí? Entonces, el gobierno es el garante último, pero, pero, pero no se puede meter en todo. Tiene algunas funciones que son propias, ¿sí? O sea, que no se pueden privatizar, el mismo hecho de gobernar y lo que implica la administración pública, la defensa, la seguridad, la justicia. ¿Por qué? Porque no se pueden dejar esas cuestiones en manos de particulares.
O sea, si la seguridad quedara en manos de particulares, estaríamos a los tiros todos los días. Las demás funciones que tienen que ver con la educación, con la salud pública, con la economía, etcétera, son funciones subsidiarias. Pero allí donde el mercado no la satisfaga, como lo explicaba Héctor el otro día en su charla, la economía de las necesidades, hay necesidades fundamentales que hay que cubrir primero antes de dejar que el resto de los deseos que tienen los ciudadanos se expresen a través de la ley de la oferta y la demanda, que por supuesto tiene una función. Pero hay ciertas necesidades que son fundamentales. Entonces, si el mercado no las garantiza, el Estado subsidiariamente tiene que intervenir. Pero también el principio de subsidiariedad nos está diciendo que donde no sea necesario que el Estado se meta, el Estado no se debe meter. Por eso, individualismo y estatismo son como dos caras de una misma moneda, ¿no? El principio de solidaridad es esto, ¿no? Es que todos colaboramos para alcanzar el bien común. Bueno, con esto hemos visto la causa eficiente, la causa formal, la causa final y la causa formal de la comunidad política. Esperen un segundo porque no sé por qué no estoy pudiendo modificar los... ¿Se escucha bien, Leandro? ¿Leandro? Ahí te escucho bárbaro. Espera porque no puedo... Pasar el power. Sí. Un segundo. Sí, no sí. sé qué es lo que... Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Sí, sí. ¿Cuáles son los elementos del bien común político? Voy rápido. Esta también es una clasificación mía. El bien común está compuesto por bienes morales, bienes culturales y bienes materiales. Los morales son la unidad. Si no hay unidad en la comunidad política, todo lo demás es imposible de lograr. La soberanía, la vida virtuosa, es hacia a la comunidad política el que se fomente la vida virtuosa. Es verdad que no se pueden imponer coactivamente las virtudes por medio de las leyes, sino solamente la virtud de la justicia. No se puede imponer por la fuerza la templanza, la fortaleza, pero sí se debe favorecer un clima que de alguna manera ayude a que las personas crezcan en su vida virtuosa. Entonces, una sociedad que favorece la virtud hace que más fácilmente las personas crezcan en su perfección moral. Cuando las sociedades están más corruptas, es más difícil, ¿no? Entonces, no es solamente a la familia o a la iglesia a quien le corresponde fomentar la virtud, sino también a la comunidad política. La justicia conmutativa, distributiva y legal, la paz, como la tranquilidad en el orden, la defensa frente a los enemigos externos, la seguridad interior y la moral pública. Esos serían bienes de carácter moral que hacen al bien común político. Los culturales son los que tienen que ver con la tradición. Todo pueblo tiene, toda nación o toda comunidad política, incluso plurinacional, tiene una serie de bienes materiales y espirituales, un patrimonio espiritual y material que se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos. Es el bien común acumulado, la tradición. Bueno, eso, todo pueblo que se precie de tal y que quiera alcanzar el bien común político y de alguna manera también la estabilidad política, tiene que ser muy respetuoso de su tradición, que no se opone a las reformas, sino a las revoluciones violentas. Porque, a diferencia de lo que sucede con la tecnología, o sea, si un celular no funciona, compramos otro más nuevo, seguramente, y va a ser mejor que el anterior, y el otro lo tiramos. O sea, en tecnología siempre lo bueno es tener lo último, lo de mejor calidad. En cambio, en materia social, las instituciones sociales, tal como se han ido conformando, aunque sean instituciones naturales como la familia, hay otras instituciones que no son naturales, como es la moneda, que es una institución cultural,
pero, digamos, en la manera en la que se han ido desarrollando, ha llevado siglos, muchas veces, que se constituyeran. Y a veces, obviamente, hay que hacer reformas, pero hay que tener mucho cuidado al momento de hacer reformas, porque lo que se destruye en un día, después se tarda décadas o siglos en volver a construir, porque llevó siglos construirlo, ¿sí? Nosotros hablamos un idioma, que es la lengua romance, es el castellano, derivado del latín, que ha evolucionado, por supuesto, pero no lo inventamos nosotros, no lo inventó nadie, ¿sí? Es un fruto de un orden espontáneo, donde hay, por supuesto, hay una Real Academia que va corrigiendo algunas cosas, fijando otras. Ahora, si no cuidamos el idioma y nos vamos empobreciendo, y el campo semántico va siendo cada vez menos rico y menos significativo, bueno, después volver digamos, a aprender un idioma tan rico y tan complejo como es el idioma castellano, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, hace también al bien común las humanidades, la filosofía, por ejemplo, la teología, la literatura, las ciencias positivas, las ciencias naturales, y las artes, ¿sí? Las bellas artes. Todo eso le debe importar también a la comunidad política. Como digo, no porque sea el Estado el que se tenga que encargar de eso, el Estado debe velar para que eso se enriquezca, no se lo ataque, y bueno, y que se pueda ir como cuidando y perfeccionando. Y también hay un orden, digamos, hay un bien común material, porque somos una unión sustancial de alma y cuerpo, somos materia, tenemos necesidades materiales, y por lo tanto tiene que haber un orden que garantice la suficiente cantidad y calidad de bienes y servicios aptos para satisfacer las necesidades humanas básicas. Si después de eso hay otros bienes, mejor, pero primero hay que satisfacer las necesidades básicas, que la riqueza esté equitativamente distribuida entre toda la población, eso es lo que tiene que ver con la justicia social, que no hay que confundir con un Estado macro redistribuidor de los ingresos. Por supuesto, el Estado puede tener y tiene una cierta función en la distribución de la riqueza, pero esto es fruto más de un orden económico, jurídico, político en general, que favorece que esa riqueza esté distribuida equitativamente, no igualitariamente. No hace falta que todos tengan lo mismo, sino que cada uno tenga lo suyo, que no será lo mismo según las capacidades, las necesidades y los roles que uno ocupa dentro de la sociedad, ¿no? Y la independencia económica de esa comunidad política, porque si esa comunidad política no tiene una cierta autarquía, que no significa aislacionismo, estatismo o socialismo, sino una mínima independencia como para que no quede comprometida la gestión del bien común por entidades extranjeras, organismos internacionales o por otros estados. Entonces, bueno, también le debe importar a la comunidad política esa independencia económica, ¿no? De allí que, por ejemplo, Estados Unidos, después de haber derrotado a los ingleses en la guerra de independencia, haya establecido durante 100 años un sistema de proteccionismo económico, un sistema americano, fruto de Hamilton, uno de los padres fundadores, porque lo que dijeron es, con tener la soberanía política y tener bandera y tener, digamos, las autoridades nombradas por nosotros, si seguimos dependiendo económicamente de Gran Bretaña, esa independencia no es una independencia real, o es una independencia media, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de bien común político, porque si no, parece que el bien común político es como una abstracción, algo medio nebuloso, que no se entiende muy bien
a qué se refiere. Y no se contrapone con los bienes particulares, ¿sí? El hombre necesita de bienes, más que particulares, de bienes individuales, es decir, no participables, no comunicables, y de bienes comunes. Cuando hay un conflicto entre un bien común y un bien individual, prima el bien común, ¿sí? Pero ese bien común es un bien para la persona, no es un bien de una entidad abstracta y que a mí no me está beneficiando. Un ejemplo que a mí me gusta poner siempre es, yo voy manejando y estoy apurado porque tengo que llegar a un lugar, pero resulta que está el semáforo en colorado y tengo que frenar. Entonces yo me siento molesto en ese momento porque me estoy retrasando, pero cumplo. El malestar por llegar más tarde es una reacción natural, pero el que yo haya frenado y haya respetado esa norma me beneficia porque que haya, digamos, un ordenamiento en lo que hace al tráfico de automóviles beneficia a todos porque evita que haya accidentes o los minimiza, y entonces también me beneficia a mí. Entonces, en ese caso, yo me estoy beneficiando del bien común que tiene que ver con ese orden del tráfico de vehículos, aunque haya sacrificado parte de ese bien individual, que era llegar a una reunión a la que llegué por ahí 10 minutos más tarde. Pero digamos, el bien común no es un bien ajeno a mí. Eso pasa con todos los bienes comunes. Entonces, cuando sacrificamos un bien individual en nombre del bien común, nos estamos beneficiando. Distinto es cuando se confunde el bien común con una corrupción que no es propiamente bien común. O sea, la razón de Estado, la voluntad general, el destino manifiesto, la sociedad sin clases. Es decir, son todas caricaturas del bien común. No es bien común, ¿no? Veremos esto ahora un poquito más adelante. Dentro entonces del orden político decíamos que había unas normas. Parte de esas normas lo que hacen es establecer un régimen político, el orden en el cual se distribuyen las magistraturas u órganos de gobierno. Y eso hace a la forma de gobierno, ¿sí?, quién tiene el poder político, quién lo ejerce, a las formas de Estado, cómo se distribuye el poder en el territorio, y a las formas de representación. Por el poder, cuando quien gobierna nos representa ante otras naciones, en el poder, porque hay ciudadanos que participan en el gobierno, y ante el poder, porque hay algún órgano que no es político, que representa a lo que hoy se llama sociedad civil, a los grupos infrapolíticos, ante el poder político. Formas de gobierno, como sabemos, hay, por usar la terminología clásica, 3 formas puras: la monarquía, cuando quien gobierna es uno; la aristocracia, cuando quien gobierna es una minoría virtuosa y patriótica, pero que se hereda por la sangre, no por elección. Y la república es cuando una mayoría virtuosa, ese pueblo orgánico que decíamos, jerárquico, etcétera, elige a la minoría que va a gobernar. La república no es el gobierno de la mayoría. O sea, las mayorías no gobiernan, ¿sí? De hecho, en la misma teoría moderna de la democracia, cuando se habla de democracia representativa, es porque la democracia directa, a nivel de comunidad política, no se puede lograr. En comunidades muy pequeñas, tal vez sí, pero no son comunidades políticas. Entonces, la diferencia entre la república y la aristocracia es que en la república a esa minoría la elige la mayoría, y en cambio la aristocracia es hereditaria. Cualquiera de estas 3 formas de gobierno, si, digamos, si son acordes con las costumbres y la idiosincrasia de cada comunidad, son legítimas. ¿Por qué? Porque las 3 tienden al bien común. No, en cambio, sus corrupciones. Si la monarquía deriva en tiranía, entonces ya no es una forma justa, sino una forma injusta. Si la aristocracia degenera en oligarquía, o la república en democracia totalitaria, demagógica, etc.,
Entonces ya no estamos ante formas puras, sino ante formas impuras de gobierno. En la realidad, nunca existe una forma pura. Siempre lo que hay es un régimen mixto. Siempre hay una especie de síntesis de principios monárquicos, aristocráticos o republicanos. Lo que pasa es que ese régimen mixto puede ser vicioso, porque es una mezcla de tiranía, oligarquía y democracia, o puede ser virtuoso, porque es una síntesis de monarquía, aristocracia y república. Entonces, a lo que hay que aspirar es al régimen mixto. Ahora, si ese régimen mixto es preferentemente monárquico o republicano o aristocrático, eso, como decíamos, lo tiene que decidir cada comunidad de acuerdo a su historia, tradición, circunstancias, etc. En cuanto a las formas de Estado, de cómo se distribuye el poder en el territorio, hay, digamos, lo que responde al principio de subsidiariedad es que el poder esté lo más descentralizado posible, ¿no? Lo que puedan hacer los municipios que no hagan las provincias, lo que puedan hacer las provincias que no hagan las regiones, y lo que hagan las regiones no lo haga el Estado central, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿es mejor una confederación, un Estado federal, un Estado unitario descentralizado, un imperio, que no es lo mismo que imperialismo? El imperio es una comunidad política supranacional? Esto también, no hay una regla fija, eso hay que ver las características de cada comunidad. En el tema de la representación sí es importante detenernos, porque quien nos gobierna, nosotros decimos, son nuestros representantes, pero no nos representan porque nosotros gobernemos a través de ellos. Nosotros los elegimos, nosotros no gobernamos. Quien gobierna es quien detenta el poder, ¿sí? Ahora, nos representan ante organismos internacionales, ante las otras naciones, etc. Algunos ciudadanos pueden participar de ese poder. Entonces, de hecho, en una república como la nuestra, tenemos un poder ejecutivo que tiene un presidente, un vicepresidente, hay ministros, hay un órgano legislativo, y además hay también un órgano judicial, y los tres son órganos del poder político, ¿sí? Entonces, hay ciudadanos que además participan en el poder. Lo que no hay, porque esto es lo que ha producido la modernidad, es una representación de los cuerpos intermedios ante el poder. Es decir, se ha confundido gobierno con representación. Antes del Estado moderno, del surgimiento de los Estados modernos, el rey gobernaba y el Parlamento en Inglaterra, las Cortes en España, los Estados Generales en Francia, la Dieta en Alemania, etc., lo que hacían era representar a esos estamentos ante el poder. Entonces, ¿y quiénes estaban allí? Bueno, como en una sociedad estamental, estaba la nobleza, estaba el clero y estaba la burguesía que representaba a las ciudades, ¿sí? Los representantes, espérenme, les pido un minuto porque estoy con un problema acá de energía. Leandro, ¿puedo interrumpir un segundo y traer un Sí, cable? Fernando. Sí, Fernando. Sí, sí, por favor. No hay problema.
Perdón, ¿me escuchás, Ahí está, Leandro? ahí está. Bueno, Sí, sigo. sí, te escucho y te veo Muy bien. perfecto. Bueno, Bien. entonces, ¿por qué digo que no hay representación ante el poder político? Porque cuando los estados generales en Francia se proclamaron Asamblea Nacional, dejaron de ser un órgano de representación ante el rey para pasar a ser un órgano de gobierno. Entonces, esto, no importa ahora la cuestión histórica, podría no tener nada de malo si al mismo tiempo hubieran creado otro órgano donde siguieran estando representados los estamentos. Pero lo que se hizo fue convertir a, a los estados generales, a los parlamentos, a las cortes, etcétera, en poderes legislativos a los que se llegaba por elección, por su circunscripción uninominal o por un partido político, pero ya no representando a las instituciones naturales de la comunidad. Entonces, la realidad es que cuando en la teoría política moderna se habla de que es importantísimo para limitar el poder del Estado la división de poderes, si bien no es que sea algo malo la división de poderes, la realidad es que si quien gana las elecciones eh, alcanza el gobierno, ¿no? El poder ejecutivo, y tiene mayoría en el Congreso, la división de poderes queda como bastante complicada, ¿no? Entonces, tendría que haber un órgano que represente a la sociedad, no permanente, pero ¿cómo se solucionó finalmente el conflicto con el campo? Que fue un conflicto grande, ¿no? Porque al final el gobierno tuvo que sentarse a dialogar con las 4 entidades representativas justamente del sector rural, ¿no? Tuvo que pasar por encima de los partidos políticos. Los partidos políticos después tuvieron que decidir qué hacer ¿cómo se dice? En el gobierno. Pero eh, fue algo inorgánico. De hecho, cuando se legisla, inorgánicamente se consulta a la Unión Industrial, a la Sociedad Rural, a la CGT, pero actúan más como lobbies, como grupos, digamos, que defienden intereses y, 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 como a escondidas, ¿no? Eh, no se sabe quiénes son los representantes, qué poderes tienen. En cambio, en el régimen tradicional, el representante podía tener un mandato general o puede tener mandato imperativo. Usted tiene que votar esto, 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 y si usted no vota esto, ese voto es nulo. Entonces, el representante realmente tenía que hacerle caso a sus representados, ¿sí? Bueno, el mandato imperativo desapareció en Francia con la Revolución Francesa, en Argentina con la Constitución del 53. Entonces vemos que el Estado es algo que crece, 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 y la sociedad se va como achicando cada vez más y va siendo ahogada, cuando lo natural sería que sea la sociedad, o sea, más sociedad y menos Estado, ¿no? Como decía Iván Messner, o como dicen los carlistas en España, ¿no? Bueno, que la representación sea por partidos políticos en el poder, como digo, no es que sea mala en sí misma, ¿sí? Pero lo que no está bien es que no haya alguna manera de que los cuerpos intermedios tengan representación ante el poder. A veces, en algunos lugares, hay representación mixta, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra, en el Parlamento, tiene representación mixta. Aunque cada vez más devaluada, pero la Cámara de los Comunes está formada por partidos políticos y la Cámara de los Lores está la High Church y la nobleza, ¿no?
Algo de esto hicieron en Estados Unidos con el Senado, porque si bien hay republicanos y demócratas, que tienen como muy claro que ellos, más que al partido, representan al estado del cual vienen, ¿no? Y acá debería ser así con el Senado. Pero a lo mejor el Senado se podría convertir en un órgano no del poder, sino de representación ante el poder, de las provincias, de las universidades, del clero, del mundo de la ciencia, de la industria, del comercio, del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que haya personalidades, expresidentes, o sea, un Senado cualificado, ¿no? Muy bien. Entonces, nuestro régimen político es republicano, representativo y federal. Y eso, uno le puede gustar más, menos, es lo que surgió por común acuerdo de todos los argentinos después de la anarquía del año 20. Es decir, eh, por lo menos, que fuera republicano, unitarios y federales estaban de acuerdo. Lo que pasa es que unos querían sufragio calificado, otros querían sufragio universal. Que fuera representativo también. Y que fuera federal, no, fue una de las causas, no la única, de la guerra entre unitarios y federales, pero finalmente se llegó también a una especie de pacto con un federalismo centralizado, que es el de la Constitución del 53. Uno puede, estos son, como enseñaba Vidal Campos y otros constitucionalistas, elementos pétreos de la Constitución. O sea, no se pueden modificar a menos que cambiara sustancialmente la naturaleza del pueblo argentino. Pero sí podemos hacer reformas, o sea, sobre qué tipo de república queremos, qué tipo de representación y qué tipo de federalismo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Entonces, espérenme un segundo. Pues. Se impone ahora hacer una diferencia entre lo que es la república tradicional y la democracia moderna. Repúblicas hubo desde la antigüedad, Roma es un ejemplo clásico, ¿sí? de república. Las ciudades italianas en la Edad Media y la democracia tradicional en Suiza. Yo acá lo definí, es el régimen en el cual una mayoría orgánica, jerárquica y cualificada elige a la minoría que va a gobernar respetando el orden natural. Es decir, no es una mayoría que pueda hacer lo que se le dé la gana, que pueda elegir a cualquier minoría, y tampoco es cualquier tipo de mayoría, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero entonces vos lo que querés es el sufragio calificado. No. Por ejemplo, en Hungría, una de las modificaciones que hizo Orbán hace varios años es establecer el sufragio ponderado. Es decir, los padres de familia, el valor del voto de los padres de familia es mayor que el de las personas solteras. ¿Por qué? Porque le interesa fomentar familias y familias numerosas. Entonces, bueno, le parece que aquel que tiene más responsabilidades, porque es padre de familia, etcétera, etcétera, es lógico que su voto tenga más valor del que no se ha casado, ¿no? Es opinable, por supuesto, este asunto, pero es un ejemplo de cómo se puede trabajar mejor la cuestión del sufragio para que no se caiga en la demagogia de la democracia moderna. ¿Qué pasa con la democracia moderna? Acá puse yo, que es el régimen en el cual una mayoría inorgánica, es una sociedad de masas, o eventualmente una sociedad extremadamente individualista, no cualificada, porque es una sociedad en la que no importan la virtud, ni la tradición, ni el patriotismo, no, sino que interesa
o en algunos la libertad individual, en otros la igualdad del rebaño, hablo de liberales así más extremistas y socialistas, elige a la minoría que va a gobernar, y según la concepción, algunos le establecen algunos límites a esa minoría, que son los derechos individuales, que es lo que pasa con el liberalismo clásico de la Revolución Norteamericana, pero nada más. O sea, la noción de bien común, no tanto en los padres fundadores de Estados Unidos, sino en los teóricos del liberalismo, esto no está presente o está minimizado. Pero peor es lo que sucede con las otras modalidades de democracia. La de la Revolución Francesa, donde basta conseguir las reglas de la mayoría para que algo sea lícito, ¿no? Entonces, si la mayoría aprueba el aborto o el matrimonio, entre comillas, entre personas con tendencia homosexual, si ya si cumplió con el procedimiento, está bien, ¿no? Si uno pudiera poner contra la espalda y la pared a algunas personas y llevar a sus últimas consecuencias este principio, tal vez los haríamos tambalear. Le diríamos, ¿vos estarías dispuesto a que se vuelva a debatir la esclavitud? Pero generalmente cuando uno hace eso, en vez de razonar, lo que dicen, no, bueno, vos sos un exagerado, no sé qué. Es decir, no llevan a sus últimas consecuencias los principios, aunque al final alguien los termina llevando. Por eso se dice que la revolución se traga a sus propios hijos, pero eso se da de manera más grave en la sociedad actual porque hemos perdido no solamente la fe, sino la razón. Entonces vivimos en el mundo del irracionalismo, ¿no? Y después está la democracia popular, desde el comunismo, donde el criterio de legitimidad es la voluntad del proletariado dirigida por el Partido Comunista, ¿no? Como ven, ni la democracia individualista, ni la democracia progresista de la Revolución Francesa, ni la democracia popular del comunismo tienen nada que ver con lo que es la república en sentido clásico. Tomás decía que en abstracto la mejor forma de gobierno es la monarquía porque es la que garantiza la unidad, que es el máximo de los bienes comunes. Lo que en concreto lo importante es el régimen mixto, como vimos. La doctrina social de la Iglesia no ha hecho suya esta afirmación de Santo Tomás. Lo que dice es que cualquiera de las tres formas de gobierno, mientras tiendan al bien común, son legítimas. No le compete a ella decir cuál es la mejor forma de gobierno, ¿no? Ahora, como la corrupción de lo mejor es lo peor, lo que sí enseña Santo Tomás es que la forma de gobierno, si la mejor forma de gobierno es la monarquía, la peor forma de gobierno es la corrupción de la monarquía, que es la tiranía. Y en cambio, la menos mala de las corrupciones es la democracia, porque es de los tres regímenes de la monarquía, la aristocracia y la república, que según Santo Tomás es el menos bueno, pero por lo mismo cuando se corrompe es el menos malo, ¿no? Bueno, por supuesto que hay un mal mayor a la tiranía, que es la anarquía. Cuando hay una anarquía está lleno de tiranos, multitud de tiranos de hecho, por eso decía Platón que era mejor la tiranía a la anarquía, pero no porque estuviera defendiendo la tiranía ni porque le gustara esa forma de gobierno. ¿Qué requisitos tiene que tener una república tradicional o una sana democracia según la doctrina social de la Iglesia? Bueno, acá tenemos el magisterio de 4 papas importantes: León XIII, San Pío X, Pío XII y Juan Pablo II. Lo voy a decir rápido porque sé que ya me he pasado el tiempo. El pueblo tiene que ser un pueblo orgánico y jerárquico, respetuoso del orden moral y tradicional, y no una masa indiferenciada, sin vida propia, a la que se puede manipular a través de los medios de comunicación
de los demagogos, etcétera, ¿no? Que haya un respeto por la ley divino positiva, si el Estado es un Estado confesional, o de mínima por el derecho natural y la tradición. Que existe una opinión pública independiente del gobierno, siempre y cuando sea una opinión pública que busque la verdad, no que sea amarillista, no que esté defendiendo intereses espurios, etcétera. Pero es importante que haya una sana opinión pública independiente. Una clase dirigente patriota, capacitada y virtuosa. Si todos fuéramos capaces de gobernar, lo lógico sería que no haya elecciones, sino que lo que tendría que haber es un sorteo, ¿sí? Si hay elecciones, es porque se supone que hay personas que están más capacitadas que otras. El problema es que, al menos en el caso de nuestra Constitución, no establece cuáles son esos requisitos más allá de la edad, 25 años para ser diputado, 30 para senador o presidente, e idoneidad. Pero es una idoneidad genérica, ¿no? Es decir, cuando uno lo contratan para trabajar en una empresa, en una clínica, en un estudio jurídico, en un colegio, uno manda un currículum, hay toda una serie de, digamos, de exigencias que uno sabe que, digamos, que se requieren. Para la política no, cuando es la empresa más importante, ¿sí? Porque si la comunidad política no funciona, todas las demás instituciones también tienen problemas para funcionar. Esa es gran parte de nuestra crisis. O sea, el populismo es hijo del liberalismo que piensa que todos tienen derecho a votar con sufragio igualitario y que todos tienen derecho a ser elegidos con sufragio igualitario. Después se quejan del populismo, pero por lo menos, salvo los liberales más culturalmente conservadores, en general ellos, digamos, son la causa del efecto del cual después se quejan, ¿no? León XIII lo que sí estableció es una distinción entre el régimen político republicano y las leyes contrarias al orden natural. Él decía, la república, aún la república moderna, no necesariamente es contraria al bien común, ahora veremos, en sus instituciones. Sí lo es en su filosofía, pero las instituciones en sí mismas son opinables. Ahora, lo que sí es contrario al bien común o al orden natural es que de ese régimen republicano surjan leyes contra la iglesia, contra la familia, contra la propiedad, lo que fuera, ¿no? San Pío X le agregó la crítica a una concepción igualitarista y populista de la democracia que niega los derechos de Dios y niega el orden moral. Eso en la Carta Apostólica, en Notre Dame Apostolique, en donde condena al movimiento democristiano de Sion. Y Juan Pablo II lo que hizo fue denunciar la alianza entre democracia y relativismo, esto que decíamos propio de la Revolución Francesa, ¿no? En Centesimus Annus dice, una democracia fundada en el relativismo es un totalitarismo encubierto, ¿sí? La expresión democracia totalitaria, es decir, donde la mayoría puede hacer lo que se le dé la gana, lo mismo que un tirano, es de un pensador judío, Talmon, profesor en la Universidad de Jerusalén, y acuñó esta expresión que efectivamente responde a la realidad de la democracia tal como funciona hoy en Occidente, donde las mayorías populares o parlamentarias, manipuladas a su vez por oligarquías mediáticas, financieras, políticas, son las que terminan decidiendo cualquier cosa. Cuando hay cosas que, como decía uno de los mejores pensadores que ha tenido el liberalismo, Robke, hay cosas que están más allá de la oferta y la demanda. ¿Sí? Y también, podríamos haber dicho, están más allá
del voto y del sufragio. O sea, no están sujetas a votación, ¿no? Bueno, muy bien. Y lo último sería, si el régimen democrático moderno no respeta estas cosas, ¿es lícito, de todas maneras, participar dentro del régimen político? Y la respuesta de la doctrina social de la Iglesia es sí. Lo dijo León XIII, lo dijo San Pío X, y lo dijeron todos los papas sucesivos hasta la actualidad. Ahora, obviamente, no cualquier tipo de participación y no sin tener en cuenta una serie de criterios. Por de pronto, al actuar en política, los actos tienen que ser buenos, por el objeto, por el fin y por las circunstancias. Un acto que sea intrínsecamente malo, uno no lo puede hacer, ¿sí? Hay que también saber distinguir entre cooperación formal y material. La democracia moderna es moralmente mala, por los principios que ya vimos. Al participar yo de un sistema democrático, no necesariamente estoy teniendo una cooperación formal, que quiere decir, colaboro con esto porque considero que esto es bueno, sino una cooperación meramente material, es decir, como es el modo en el cual, digamos, o a través del cual se eligen las autoridades o el poder político en la actualidad, y no hay otro régimen político que lo pueda reemplazar por el momento, no es ilícito que yo participe siempre y cuando no esté adhiriendo ni implícita ni explícitamente a los errores del individualismo, del laicismo, del naturalismo, del liberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como uno, no sé, compra un periódico, dice, bueno, voy a comprar La Nación, ¿no? La Nación es un diario liberal, un diario que no tiene una identidad cristiana, no la tuvo nunca. Pero yo no lo estoy comprando para colaborar con ese liberalismo, lo estoy comprando para informarme. Entonces, el acto en sí mismo no es intrínsecamente malo. Y la cooperación al mal que hay es material, no es formal. Mientras haya causa justificada, bueno, para participar en el régimen democrático hay causa justificada. O sea, los papas se han cansado de animar, incluso algunos invadiendo un poco la libertad de los laicos. Pues León XIII, en el famoso Rayemán, en vez de simplemente decir, bueno, los católicos que quieran involucrarse en el régimen republicano, háganlo, y los que quieren seguir defendiendo la monarquía, sigan peleando por la monarquía, obligó a todos a involucrarse en el sistema republicano. Con lo cual, obviamente, los monárquicos se sintieron invadidos en una libertad que el Papa no tiene derecho a violentar. Pero digamos que más allá de ese tipo de errores o ciertos documentos magisteriales no definitivos, donde se habla de la democracia como la mejor forma de gobierno o como una forma de vida, etcétera, etcétera, que son todos errores, la Iglesia sí ha animado a que la gente se involucre, cada uno obviamente de acuerdo a su vocación, capacidad, etcétera, etcétera. También es importante conocer los requisitos del llamado voluntario indirecto. O sea, yo puedo hacer una acción buena, pero que puede tener un efecto malo, ¿sí? Si el efecto malo no se sigue del bueno y hay causa proporcionada, se puede hacer. Lo que no se puede hacer nunca es una acción que en sí misma sea mala, ¿sí? Un ejemplo, lo pone Juan Pablo II en Evangelium Vitae. Hay un país en el que la legislación sobre el aborto es muy laxa. Está permitido en la mayoría de los casos y hasta los 9 meses. Y se presenta un proyecto para restringir, por ejemplo, que no se pueda abortar después de los 3 meses y que las causales son, no sé, por ejemplo, las que tenemos nosotros, ¿no? De despenalización. Salud de la madre y violación.
¿Qué dice Juan Pablo II? ¿Se puede votar eso? Sí, se puede votar a favor de eso, porque uno no está votando una ley por lo que todavía tiene de permisiva respecto del aborto, sino por lo que tiene de restrictiva. Yo estoy haciendo, o sea, la acción que yo estoy haciendo es restringir el permiso que hay para abortar. Que como efecto de eso se mantenga de cualquier manera despenalizado o legalizado, que no es lo mismo, eh, el aborto en ciertos casos, es un efecto malo no querido y que no se deriva de lo que yo ya estoy haciendo porque ya está instalado desde antes por una legislación anterior. Entonces, lo que en cambio no podría hacer nunca es un mal para conseguir un bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a coimear para que no estén a favor del aborto y no voten a favor, vamos a coimear a todos los senadores o a diputados para que voten en contra. No se puede. Bueno, pero es el derecho a la vida. Bueno, pero no se puede. Es un acto intrínsecamente malo. Como no se puede torturar a un inocente o no se puede matar a un inocente. O sea, nunca se puede hacer un mal para conseguir un bien. Eso es un principio básico de la ley natural, pero además lo dice San Pablo clarísimamente en una de sus eh, cartas. ¿Cuáles son, al día de hoy, los principios no negociables para la doctrina social de la Iglesia? No son los únicos, pero son los más importantes porque son los que están más en debate en la actualidad. El derecho a la vida, la familia, fundada en matrimonio monógamo, heterosexual, indisoluble, la libertad de enseñanza y el bien común. O sea, eh, estos son puntos en los cuales no se puede transigir bajo ningún aspecto, digamos, ¿no? Si después resulta que los únicos dos candidatos que hay, los dos son abortistas, pero uno es más y otro es menos, ya entramos en una cuestión prudencial eh, que no viene a caso ahora resolverla. Lo que hay que tener claro es que lo que está pidiendo la Iglesia es que los católicos se involucren en política para defender, sobre todo en este momento, estos temas, ¿sí? Hay otros, ¿sí? Hay que combatir el laicismo, hay que combatir a la masonería, hay que defender este, el, eh, la recristianización de la cultura, de la educación. O sea, hay muchas cosas que dependen de la participación política. Eh, pero Benedicto XVI, sobre todo, señaló estas cuatro porque son las que están más afectadas por la dictadura del relativismo, la ideología de género, ahora el transhumanismo, etcétera. Bien, ¿no? Bueno, modos de participar hay muchos. Uno puede participar estando informado de lo que pasa y eso le corresponde a cualquier ciudadano. A uno lo pueden consultar para determinados temas, entonces para eso uno tiene que estar capacitado. La participación propiamente política, cuando es deliberativa y ejecutiva, cuando uno va a ocupar cargos de gobierno, como dijimos, tiene que estar en manos de gente que esté capacitada para gobernar, ¿sí? Por eso tendría que haber requisitos no genéricos, sino concretos. La participación en la democracia moderna es igualitaria y tiende al populismo. Entonces hay que restaurar este verdadero sentido de participación y sobre todo intentar que la comunidad política sea lo más descentralizada política posible para que a nivel municipal, lo mismo que a nivel profesional, eh, es donde se dé la mayor participación ciudadana, porque se trata de ámbitos en los cuales los bienes son muy concretos, muy tangibles, y las personas que detentan, no sé, el gobierno de una ciudad o de un colegio profesional o de un sindicato, son conocidos, no son una imagen que me están vendiendo a través de la publicidad. Entonces, hay dos errores
a combatir respecto a este tema de la participación dentro del régimen democrático. Uno es el maquiavelismo, ¿está? Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios, donde los bienes honestos son desplazados por los bienes útiles, y al final todo remata en nociones perversas como la razón de Estado, o sea, el bien del Estado justifica cualquier cosa, la voluntad general, lo que diga la mayoría, el destino manifiesto, ese pensamiento que ya está en los padres fundadores de Estados Unidos, de que ellos tienen como una misión de expandir por el mundo el American Way of Life, la democracia y los derechos humanos, invadiendo territorios, imponiendo, digamos, su gobierno en otros países, etcétera, o la dictadura del proletariado. Bueno, son todas derivaciones de este divorcio entre la ética y la política que comenzó con Maquiavelo. Pero el error contrario es el del puritanismo político, ¿no? Es el que sostiene que es intrínsecamente malo elegir o ser elegido según sufragio universal y es inconveniente participar en partidos políticos modernos. Ahí está Ramón Nocedal, del sector integrista del carlismo español, que era un poco tenía esta mentalidad. Él no se oponía a ser elegido, porque de hecho fue elegido, aún bajo el régimen de sufragio universal, pero se puso muy intransigente con que no se podía votar al candidato menos indigno. Entonces se produjo toda una polémica entre los católicos en la que tuvo que terciar San Pío X y llamarlo al orden a los integristas y decirles que bajo ciertas circunstancias y con ciertos requisitos se puede votar lícitamente a un candidato que no sea enteramente bueno, pero sea el menos indigno, ¿no? Obviamente, en aquella época, la obediencia inteligente al Papa era obediencia y los integristas publicaron en el Siglo Futuro, que era el diario que tenían, estas normas que dio San Pío X y se acabó la discusión, digamos, ¿no? Nunca pusieron en duda, nunca llevaron a este extremo que yo acabo de leer sus prevenciones respecto de la democracia. O sea, nunca dijeron que era intrínsecamente malo elegir o ser elegido según el sufragio universal, ni que era inconveniente participar en partidos políticos. De hecho, los carlistas, en cuanto se produjo la primera República Española, se presentaron en elecciones, incluso en coalición con otros partidos que no eran confesionales. Bueno, entonces, pero esto existe, esta mentalidad, no es la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, aunque haya quienes quieren hacerla pasar por tal. Puede ser la opinión de alguien, pero para poder demostrar que eso es doctrina católica, lo que tendría que hacer es demostrar que todos los papas de León XIII hasta la actualidad se han equivocado, que el magisterio al respecto no era magisterio definitivo y que de alguna manera esto que ellos dicen, esta verdad que ellos dicen, se puede demostrar racionalmente o que está en la revelación. Pero la realidad es que la Iglesia no enseña esto. El sufragio universal es cierto que de ordinario es negativo porque atenta contra la justicia distributiva. Por esto que decíamos de que no puede valer lo mismo el voto de alguien que tiene compromiso con el que no tiene compromiso, del que sabe y del que no sabe, pero no es intrínsecamente malo, ¿sí? Hay un argumento que a mí me gusta utilizar, es que como la justicia legal, o bien del bien común, tiene primacía sobre la justicia distributiva, en ciertas ocasiones puede ser lícito el sufragio universal. Por ejemplo, hubo católicos en países europeos que en el siglo XIX apoyaron el sufragio universal porque estaban en minoría. Y si el sufragio era calificado, gobernaban los protestantes. Entonces, el sufragio universal les permitió
acceder a la participación en la vida ciudadana, a recuperar ciertas libertades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el bien común ahí primaba por sobre la cuestión del mérito y de la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre el sufragio universal es malo. Es verdad que de ordinario tiene una enorme cantidad de problemas. El padre Membiel lo explica muy bien en su libro sobre la concepción católica de la política. Pero no lo quiere decir, digamos, que sea intrínsecamente malo significaría que nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede elegir o ser elegido bajo sufragio universal. Y la Iglesia nunca ha dicho eso. Hay, creo que 2 ocasiones en las que Pío IX dijo el sufragio universal es la mentira universal, pero eran alocuciones a un público, digamos, fieles determinados, en un contexto concreto donde, digamos, cualquiera que sepa lo que es exégesis magisterial sabe que eso no es magisterio, ¿sí? No, porque no hay repetición de la doctrina, porque no es universal, bueno, en fin, por una serie de razones que ahora no voy a explicar. Entonces, de cualquier manera, alguno preguntará, bueno, pero entonces, vos lo que estás a favor es del sufragio calificado. Si el sufragio calificado es calificado por la renta, es también injusto, ¿sí? Porque deja a los sectores populares por afuera. Si hablamos de sufragio calificado como sufragio ponderado, bueno, eso puede ser más opinable, el ejemplo que ponía de Hungría. Pero también existe el sufragio corporativo, sufragio orgánico, ¿no? Y es esto que decíamos respecto a la necesidad de un órgano de representación de los ciudadanos ante el poder político a través de sus instituciones naturales, de las familias, de los municipios, de las entidades profesionales, de las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese sufragio donde, digamos, en la escala municipal se eligen para la legislatura a representantes de estas entidades y se elige con sufragio universal al intendente porque todos más o menos se conocen y ahí no hay ni mayor inconveniente en que se utilice el sufragio universal, no sería malo. Pero, en cambio, a los gobernadores ya los elegirían los intendentes, a los que participen en los parlamentos provinciales las entidades profesionales que ya tienen representación a nivel municipal y a nivel nacional, tal vez al presidente lo elegirían los gobernadores junto con tal vez ese Senado cualificado. Bueno, la Iglesia no ha descendido a estos detalles, no todos tienen por qué estar de acuerdo, pero esto, que es lo que se llama el corporativismo político, bien entendido, no el corporativismo al estilo fascista, donde las corporaciones son tentáculos del Estado, sino donde las corporaciones justamente son algo independiente del Estado. Bueno, esto podría ayudar a hacer más representativo y más genuino el sistema republicano, sobre todo en un país como el nuestro. Pero lograrlo no es tan sencillo. Carlos Bukovac, ahí no estoy logrando ponerle la última diapositiva, pero ha escrito todo un libro magnífico sobre todos los proyectos que presentaron históricamente en la Argentina, que en general fueron para combinar participación por partidos políticos y participación a través de cuerpos intermedios. Les recomiendo mucho ese libro. Pero bueno, nos podemos involucrar en política, en la política de un sistema que no es acorde con la doctrina social de la Iglesia,
pero siempre y cuando tengamos en cuenta estos principios, estos requisitos, estos criterios, estos valores que hay que defender y este marco ético según el cual hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Con esto vamos a lograr restaurar la cristiandad o defender todos los intereses superiores de la nación. No, o sea, mi opinión es que el que piense eso es un ingenuo, ¿sí? La democracia moderna, además de tener problemas filosóficos serios, tiene una cantidad de condicionamientos mediáticos, financieros, políticos, geopolíticos, que hacen casi imposible que eso se logre. Ahora, lo que sí se puede lograr es retrasar ciertos males y alcanzar algunos bienes parciales. O sea, si hace 2 años se logró que no se legalizara el aborto en la Argentina, bueno, fue fruto de esa movilización ciudadana, pero finalmente influyó en los diputados y senadores que tuvieron que decidir qué hacer. Y finalmente, bueno, decidieron, gracias a Dios, en el Senado, que ese proyecto no fuera viable. Entonces, ¿eso quitó el problema del aborto en la Argentina? No, porque ya está despenalizado, porque tenemos el fallo FAL, porque tenemos los protocolos. Entonces, pero hubiera sido peor, ¿sí? Hoy todavía estamos en medio de la batalla, no es una batalla que se ha perdido. Pero si pensamos que con escribir artículos en internet o dar conferencias vamos a estar haciendo política, como decía Héctor Hernández, hacíamos comunicados y pensábamos que estábamos haciendo política, ¿no? Para hacer política hay que involucrarse. No todos tienen vocación para eso. Lo que sí hay que ser responsables como ciudadanos en participar, sea de forma informativa, de forma consultiva o de forma deliberativa, de acuerdo a la formación que uno tenga. Bueno, con esto termino. Me recontraexcedí en mi tiempo, perdón Leandro, pero bueno, es un tema largo y complicado. Sí, Fernando, muchas gracias. No, realmente es un tema que es casi interminable y en 1 hora y 40 lo has sintetizado, así que muchísimas gracias. Mirá, en el chat han surgido muchas preguntas, muchos comentarios, sí. La verdad que muy, muy jugosos. Lamentablemente sí. No tenemos tiempo, pero sí. Sinceramente varias preguntas ya has dado la respuesta vos en la misma clase. Hay sí. Una nomás que te quiero hacer, sí. la única para terminar. Los partidos políticos preguntan, ¿responden al orden natural como, por ejemplo, los gremios, la asociación de empresas, los cuerpos intermedios? Los partidos políticos como grupos de opinión, siempre y cuando no propongan nada contrario al orden natural y cristiano, sí. Como grupos que intentan acceder al poder político en sentido lato, han existido siempre. Es decir, en una monarquía hay facciones. Bueno, esas facciones son partidos, en sentido lato. Que eso se formalice en partidos más concretos no es en sí mismo, digamos, no se desprenden necesariamente del orden natural como un gremio, como la familia, pero tampoco necesariamente son contrarias, son instituciones contrarias al orden natural. Si estamos hablando de partidos altamente masificados, donde se sabe, porque se ha estudiado, que hay una oligarquía interna que es la que siempre termina gobernando ese partido, y además quieren tener el monopolio de la representación, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí es malo. Eso es
la partidocracia, ¿no? Recomiendo mucho el libro La partitocracia de Gonzalo Fernández de la Mora, donde dice, la democracia no es el gobierno del pueblo, sino que es el gobierno de los partidos. Entonces, ahora, cuanto más respetuosos del orden natural, cuanto más cercanos a los ciudadanos estén, cuanto menos monopolicen la representación, y entonces los candidatos se puedan presentar a veces, por ejemplo, sin partidos, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido, podría ser algo respetuoso, algo sano, porque sobre temas que son prudenciales y contingentes, aún teniendo los mismos principios, uno puede tener soluciones diversas. Y si eso lleva a la formación de partidos distintos, no es algo necesariamente malo. Lo que es malo es esto, el monopolio de la representación o el partido político masificado y que además utiliza a los medios de comunicación, digamos, con un tipo de propaganda demagógica, mentirosa, etcétera, etcétera. Sí. O que directamente tienen ideologías anticristianas. O sea, ese tipo de partidos están mal. El otro, Bien, bien. Bueno, Fernando, muy vamos a bien. llegar hasta acá. Yo, Bueno, como siempre, te agradezco tu generosidad. Te mando un abrazo a 500 no, kilómetros de distancia. un gusto. Y, y quiero volver a mencionar tu página, ¿no? ndargentina.com, porque la verdad que está muy interesante. Unos Bueno, te artículos agradezco. interesantes para reflexionar sí. Sí, yo lo invito a la gente porque hay que, es una, digamos, hay que tratar de ver las formas como vos lo estás enfocando en tu página, ¿no? De tratar de unir a aquellos que por algunos motivos no estábamos unidos y nos enteramos que hicimos más de lo que creíamos, ¿no? Es un proyecto que ha inspirado en la doctrina social de la Iglesia. No quiere decir que todos los católicos tengan por qué estar de acuerdo. O sea, yo, en lo prudencial y contingente hay una serie de alianzas y de propuestas que están en el campo del opinable. Pero la idea es que el marco axiológico sea ese. Es decir, no se desprende nuestra propuesta de la doctrina social de la Iglesia, pero no es contradictoria con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ese sería más o menos el criterio. Entonces, todos Claro, aquellos claro. que son católicos y les puede interesar nuestra propuesta, bueno, que se suscriban a la página, se pongan en contacto. Y los que no, macanudo, o sea, no tenemos por qué pensar todo lo mismo. Incluso puede haber no católicos que consideren a la doctrina social de la Iglesia como una autoridad moralmente cualificada, y aunque no sean católicos, la tienen como un marco de referencia. Bueno, muy bien, también pueden acercarse. Bien. Bueno, Fernando, ahora sí. Bueno, Un saludo y, muchísimas gracias. no, te agradezco de nuevo y nosotros nos volvemos a reencontrar con la gente en 15 días porque vos diste la unidad 7. Yo me había dicho la 6, pero era la 7. Así que nos queda Está bien, solamente la última unidad. Así que, muy bien. chao. Saludos. Muy bien, adiós. Chao, abrazo.